Ya oremos. Padre Santo, te damos gracias porque se pueden retomar estos estudios. Gracias te damos, Padre, porque tu mano ha estado con nuestro hermano, Dios. Rogamos que lo sigas cuidando, ayudando, que pongas tu mano sanadora en él, oh Dios. Y Padre Santo, ahora rogamos que tú nos hables por medio de tu palabra, que podamos ser edificados, que podamos entenderla más, Padre Santo, y que también nosotros podamos tener el hábito de estudiar tu palabra, oh Dios, para conocerte más y para vivir para la gloria tuya, oh Dios. Padre Santo, te pedimos esto, ahora ayuda al hermano que nos va a enseñar. Guíale tú, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús y te damos gracias. Amén. Amén, Señor. Amén. Ya muy bien. Vamos a leer entonces capítulo 1 de Filipenses. Vamos a leer desde el principio, aunque vamos a retomar en el versículo 4. Dice así: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hasta ahí nomás. Entonces vamos a retomar en el versículo 4 sin dejar de hablar de lo anterior. Pero dice, verso 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Aunque el apóstol Pablo expresa algo muy similar en otras cartas, pero más firme a las iglesias de Macedonia, que tenemos aquí, filipenses y tesalonicenses. Él tiene una cercanía muy grande con ellos y tiene una libertad muy grande para con ellos. Y eso ayuda para que todo lo que él escriba en reconocimiento, también en exhortación, ellos pueden recibirlo de buena manera. La forma del apóstol Pablo de escribir a los filipenses, si ustedes leen toda la carta, se da cuenta que él está como hablando así con un amigo al lado. Por eso se le llama carta de amistad, diciéndole las cosas que él pasó, lo que está pasando, agradeciendo por su respuesta a la necesidad en el momento, así, hablando, expresando muchas cosas con mucha libertad y con mucha confianza. Ese más o menos es filipense. Aunque tenemos temas muy grandes aquí, teológicamente muy grandes, muy importantes, que vamos a ir viendo en su momento, porque no es solamente una carta para decir cosas sencillas, livianas, por así decirlo. Hay cosas profundas que son importantes, pero él lo expresa de manera que el hombre pueda entenderlo, guiado por el Espíritu de Dios, para que nosotros podamos sacarle el mayor provecho posible. Tenemos que siempre pensar que él está eh, en la cárcel en Roma, en su primer encarcelamiento. Cosas de los detalles va a hablar también al final, o sea, unos versículos más adelante. Entonces, todo esto a la primera, en el orden de las cartas de la prisión, que son cuatro las primeras, y la otra es segunda a Timoteo, pero esa es de la segunda prisión, también en Roma, antes de ser sacrificado. Él Pues Efesios y Filipenses tiene un carácter distinto, mucho más cercano. Efesios es una carta más bien circular, lo hemos dicho, aunque se expresa como una carta a Éfeso,
en realidad es una carta circular para las iglesias de Asia. Este para una iglesia particular y habla de esa filiación que ellos tienen, Pablo y esta iglesia, pero que también es para todos nosotros. Dice así: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Entonces, ese siempre está hablando de algo que es habitual. Y no solo habitual, sino que expresa una dedicación. ¿Qué cosa? Siempre que me acuerdo de vosotros, versículo 3. Y ahora, siempre en todas mis oraciones. Esa expresión, todas mis oraciones, es mejor, en el original, es, es singular. Dice, en toda petición mía. Entonces, él pedía de manera específica, porque la oración, lo hemos visto alguna vez, habla del carácter general de la presentación delante de Dios el Padre, porque la oración expresa ante quién yo estoy, pero también expresa todo lo que tiene que ver con esa presentación delante de Él, para intercesión, para pedir, para rogar, etcétera, para dar gracias, etcétera. Pero aquí es la petición, es decir, Él está pidiendo algo específico con respecto a la necesidad, ¿verdad? Y a la situación de los filipenses, que lo va a expresar después. Pero en este momento es la petición específica, ¿ya? Rogando con gozo por todos vosotros. Y aquí aparece la palabra que es bastante importante, que es la palabra gozo en Filipenses. Algunos incluso dicen que el Filipenses es es la carta del gozo. Por supuesto que tiene ese carácter, tiene otras más que me parece a mí que son más llamativas, más sobresalientes, y no son tan hermosas en un sentido de darla a conocer, que es, lo va a ver al final del capítulo 1 casi, que es el sufrimiento y aún la muerte, que es característico de Filipenses. Entonces, llama la atención esa forma de escribir el apóstol Pablo, que una carta de amistad llena de amor, llena de recuerdo, llena de deseo de gozo, y que ellos se gocen en todas las verdades, no está exenta el sufrimiento y la muerte, porque esa es la forma de expresar el amor de Dios a nosotros y de los siervos hacia el resto de los creyentes y de los creyentes unos hacia otros. Es una forma de expresión de amor, el sufrimiento y aún la muerte. Dice, siempre en toda petición mía. Entonces, él hacía memoria y recuerdo de ello en cada petición específica con respecto, en este caso, a los filipenses. Entonces tenía un ejercicio constante con respecto a ello. Y tenía un recuerdo, cuando se recordaba, hacía memoria, oraba. Es sumamente importante porque uno tiene mala memoria, pero al recordar de un hermano, de una hermana, de una circunstancia, de una situación, de una iglesia, expresar la petición específica con respecto a esa necesidad, cuando nos acordemos. No necesariamente de manera formal, sino también cuando estamos en el trabajo, estamos en nuestra actividad. Al acordarse, Pablo lo hacía en toda memoria. Verso 3. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo o hago memoria o tengo recuerdo o mención de vosotros, siempre, de manera habitual, con dedicación, en toda petición mía. Esa palabra petición es un ruego, tiene que ver con algo de lo cual se carece, está en falta. Por eso habla de una necesidad, de una carencia que tienen las iglesias, en este caso los creyentes, etcétera. Se usa en el Nuevo Testamento para expresar la situación del hombre ante Dios, súplica, intercesión. Veamos ahí en el capítulo 4 versículo 6 dice así. Es lo que dice. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. Ahí está la palabra.
la palabra peticiones, que dice oración, ¿verdad? Pero es petición. Delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Entonces, la petición delante de Dios, ¿ya? En toda oración, es decir, en las oraciones en general, ¿verdad? En todo acercamiento a Dios para las necesidades generales y aún la acción de gracia, dice, y ruego con acción de gracia. Entonces, cuando dice por nada estéis afanosos, ¿ya? Sino que la ocupación sea la petición. Es decir, cuando uno se ejercita en la memoria, en el recuerdo, en la petición por otro, el afán se quita. ¿Por qué? Porque en el fondo todos tenemos necesidades, po. Todos estamos en falta, todos, en algún momento, en nuestra vida personal. Teniéndolo todo, estamos en este cuerpo. Tenemos necesidades de distinto tipo. Por eso habla de la necesidad de la carencia. Y el ocuparse de eso, en el capítulo 4 por los otros, se quita, ¿verdad? Y pasa en un sentido, a un segundo plano, lo que sucede mucho es que nos ocupamos de nosotros mismos y no de los demás. Y eso es lo que el apóstol Pablo hace. Estaba preso, querido hermano. Amigos, estaba preso. Seguramente ya había presentado toda la defensa y ahora venía el, el resultado de toda la presentación, que podría ser la sentencia para muerte o la liberación. Eso es lo que estaba esperando aquí, en Filipenses. Pero él, al hacer memoria de los filipenses, se acordaba de las necesidades de los filipenses, de la carencia, y hacía la petición. Ese ejercicio no es que sea una cosa psicológica, aunque algo tiene, porque nosotros también tenemos la psicología en la psique, la tenemos, pero sí es una, tampoco usarla para librarse, sino es un ejercicio de amor, que al final nos hace darnos cuenta que todos padecemos de alguna manera, que todos necesitamos algo de alguna manera. Y el apóstol Pablo estaba en esa circunstancia. Mire, adelantemos un poquito solo para mencionarlo. Dice, en el verso 19 del mismo capítulo 1, dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación, conforme mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Era algo que estaba muy establecido en él, muy establecido en él. Dice, ahora también será magnificado, engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces él estaba en una situación en que él conoce su servicio, y su servicio es por los otros. Ahí va a ver después que él estaba allí, ¿verdad? Para animar a los romanos. Él no sabía por qué estaba sí, cuando fue llevado, ¿verdad? A Roma, él no sabía por qué Dios lo tenía atado y no lo liberó. Bueno, después se daba cuenta, pues. Era para que reanimar, ¿verdad? Y por así dar vida a los romanos, a la iglesia de Roma. Él quería ir allá y enseñar un poco y todo, y el Señor lo llevó, pero con un servicio mucho más alto, porque Dios sí sabía la necesidad que tenían los romanos, la iglesia en Roma. Y Pablo seguramente quería y pedía por los romanos, por supuesto. En la carta de los romanos lo expresa y su deseo de visitarlo, pero el diablo ponía tropiezo. Pero Dios conocía mejor la situación, pues, y necesitaba en un sentido que Pablo estuviera en la cárcel. Y Pablo lo entendió, pero seguramente no al tiro. Si a todos, si todos somos así, pues si nos pasa algo, pero ¿por qué, Señor? Si yo debería estar libre predicando el Evangelio, sirviéndote, y estoy amarrado por una enfermedad, por una situación en contra, etcétera, y Dios todo eso dice, no, pues ahí te quiero. Ya. Pero mientras no deja de ocuparse de los demás. Aquí cuando escribe ya había entendido,
cuál era eh, la voluntad de Dios con respecto a su situación particular de estar encarcelado en Roma. Entonces dice, siempre en toda petición mía, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Ya? Entonces, cuando, cuando él dice ahí, rogando con gozo por todos vosotros, de nuevo la petición, y es haciendo la petición con gozo por todos vosotros. Y cuando dice con gozo, está hablando de que el gozo está añadido a la petición, está en comunión plena. Pero también cuando dice por vosotros, es a favor de vosotros o a causa de vosotros. Pablo nos enseña a nosotros, porque uno quiere enseñar Filipenses, pero también que nosotros sacamos algún provecho de esto, entender Filipenses, pero también darnos cuenta de qué pasaba con Pablo en su mente y en su corazón. Pablo estaba entendiendo que él estaba para el bien de los demás, no para el bien propio. No estaba para eso. Él estaba así como el Señor, ¿verdad? No estaba para su propio bien, porque aunque llegase a la muerte, él entendió que era para el bien y la necesidad de los demás, y el apóstol Pablo entendió lo mismo. Y que esa circunstancia en la cárcel le ayudó mucho en ese aspecto. Darse cuenta que él estaba no para su propio beneficio o para sentirse bien y que todo lo que tenía que hacer era para eso, sino para los demás. Darse el todo por los demás y para los demás. Y el ejemplo excelso es el Señor que lo va a ver en su momento. Entonces dice, siempre en todas mis oraciones, dice aquí, entonces siempre en toda petición mía, pidiendo, haciendo la petición con gozo, es decir, en comunión con el gozo o sumado, ¿ya? Sumado el gozo a la petición por todos vosotros. Miren, ¿qué es mejor? Yo voy a poner una de aquí, que sean inconversos, ¿ya? ¿Qué gozo hay ahí? Po? Ninguno. O que sean creyentes, ¿verdad? Que tengan circunstancias de necesidad y de apremio, y como dice ahí, vimos en cuanto a la petición, carencia, es mucho mejor eso. Porque lo que se pide es con gozo por hombres y mujeres participantes de la gloria divina, ¿verdad? De la gracia y de la gloria divina y de la naturaleza divina, como dice en Primera Pedro, en Segunda Pedro, disculpen. Entonces, eso lo hacía con gozo, po, porque eran creyentes y además los amaba. Tenía una relación muy personal con ellos. Eso nos enseña a nosotros cómo mirar las cosas, cómo vivir la vida cristiana. Nosotros, la vida cristiana es que nosotros estamos para el bien de los otros, no el nuestro. Dios podría darnos duro, pero estamos para el bien de los otros. Y si es necesario lo hacer para que seamos para el bien de los otros. Si somos egoístas, no vamos a ser de ningún provecho para nadie. Y seguramente Dios no haga nada. Pero a Pablo sí le daba porque era para provecho de los demás. Y uno de los grandes provechos aquí, versos 3 y 4. Doy gracias a mi Dios siempre que hago memoria de vosotros. Siempre, de manera constante, habitual, como algo, una dedicación. Cuando me acuerdo, en toda petición mía, pidiendo, ¿verdad? O haciendo la petición con gozo a favor o por causa de vosotros. Mire lo que está pidiendo. Verso 5. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Entonces, cuando dice desde el primer día hasta ahora, es que Pablo está diciendo, y no podemos decir que es una exageración, si lo está diciendo, es que desde el primer día hasta ahora. Pero ¿cuál es ese primer día? Seguramente desde el día que recibieron el Evangelio.
ellos de inmediato empezaron a vivir el Evangelio junto con el apóstol Pablo. Entonces dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces, en esto, en cuanto a sus oraciones o peticiones, hay dos razones. Aquí tenemos una razón inmediata y después tenemos una razón llamada remota. Está la dos aquí en el versículo 5. Vamos a ver cuál es la inmediata. La inmediata es, por vuestra comunión en el Evangelio. Hacía la petición, pero también reconocía, ¿verdad? Y daba gracias a Dios por lo que acontecía con los filipenses. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Entonces algunos colocan aquí la participación material, que aparece en el capítulo 14, que fueron los únicos que enviaban, ¿verdad? Ayuda material. Los filipenses estaban siempre. No es que los otros no lo hicieran. De los corintios no quería recibir por causa de la situación que había allí. Pero de los que siempre estaban atentos a la necesidad de Pablo, es decir, la necesidad del Evangelio, porque si se ocupaban de Pablo en lo material, es que estaban ellos ocupados del Evangelio. ¿Por qué? Porque a ellos les llegó el beneficio a través de esa comunión que otros hacían con el apóstol Pablo para que pudiese llegar a ellos, como lo vimos en la estudio anterior con respecto al varón macedonio que se le apareció, ¿verdad? Para pedirle, ¿verdad? Que les ayudara. Entonces, por vuestra comunión en el Evangelio. Entonces había una gratitud, una causa, y ese es la razón inmediata, la comunión en el Evangelio. Entonces, la comunión es el compañerismo. Entonces había un compañerismo en el Evangelio. Estaban plenamente ellos ya en comunión con el apóstol Pablo y de acuerdo con respecto al Evangelio. Es una asociación, una participación, ¿ya? Es una participación en conjunto. Aquí es la comunión de todos los creyentes de Filipo con Pablo. También pues, se puede definir un tomar parte, relación cercana, participación conjunta en un interés o actividad común. Entonces, ellos tenían algo en común y los filipenses como lo tenían, participaban, pero teniendo eso en común. O sea, no es que ellos estaban con Pablo o se reunían como iglesia porque tenían que reunirse nomás, lo cual ya sería bueno, sino que ellos se reunían porque tenían una participación en común, algo que les pertenecía a todos ellos, y en este caso es el Evangelio. Y por supuesto el apóstol Pablo estaba totalmente integrado en eso. Y una de las formas que no se puede dejar fuera era la participación monetaria, porque al hacerlo, para que pueda alcanzar a otros lugares, es parte del hecho de que ellos están en plena comunión y en pleno acuerdo con lo que el apóstol Pablo está haciendo. Y desean que otros también conozcan al Señor, así como lo de Tesalónica. Tremendo trabajo, tremendo servicio en Tesalónica, que estaban recibiendo, por así decirlo, el resultado de ese trabajo que era el padecimiento, la persecución y también la muerte. Pero estaban gozosos los de Tesalónica. Entonces, por vuestra comunión en el Evangelio, ¿ya? Y dice, desde el primer día hasta ahora. Esta es la razón remota. ¿Qué cosa? La perseverancia. Ellos no solamente estuvieron un tiempo en comunión y después ya listo, no hagamos más, se terminó, ya estamos, terminó nuestro trabajo. No, pues. Miren, del Señor dice después que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, la cosa es hasta la muerte, no hasta que yo diga que ya está bueno, es hasta la muerte.
Y el apóstol Pablo estaba exactamente en lo mismo, hasta la muerte. Él decía, estaba con el Señor, que es mucho mejor. Pero si no era así, pensaba que no iba a ser así todavía, él pensaba que iba a estar vivo para tener algún fruto, ¿verdad? De los filipenses, que iba a estar con ellos para tener fruto de la obra en medio de los filipenses. Entonces, desde el primer día hasta ahora. Entonces, esa palabra desde es la que se usa de origen también. Lo vimos allí en el versículo 2 donde dice, gracia y paz a vosotros de Dios, el origen, la procedencia, de dónde viene la gracia y la paz, tanto del Padre como del Hijo. Y aquí, desde el primer día es el origen, o sea, desde el origen hasta ahora. ¿Cuál es el origen? Desde que recibieron el Evangelio. Eh, no todos lo recibieron al mismo tiempo, pero Pablo lo hace de manera general, ¿ya? Entonces, desde que ellos recibieron el Evangelio hasta ahora. O sea, el que se convertía sabía y se le enseñaba la importancia de predicar el Evangelio y de tener comunión con aquellos que predican el Evangelio y del amor hacia aquellos que no conocen al Señor. O sea, desde el principio, desde el génesis de su vida cristiana, ellos sabían y se les enseñaba de la importancia de predicar el Evangelio. Por supuesto está el ministerio, etcétera, pero aquí el punto es ese. Entonces, desde el primer día que conocían al Señor, y seguramente iban conociendo al Señor los filipenses, hasta ahora. Y resalta nuevamente su perseverancia. Pero cuando dice hasta ahora, es que ahora se terminó. No, hasta ahora es hasta el momento en que le está escribiendo, en que está dictando seguramente la carta. Seguramente alguien pudo haberla escrito, podría haber sido Timoteo, no sabemos, no lo dice. Pero la carta es dictada, si es dictada, que lo más probable es por él. Entonces, los filipenses tenían un ejercicio con el Evangelio y también con la ofrenda. Miren, veamos 2 Corintios 11:9. 2 Corintios 11:9, en donde aparece el texto que habíamos mencionado. Dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, estando aquí entre los corintios, a ninguno fue carga. ¿Por qué? Bueno, la razón era que no quería recibir de ellos porque habían los falsos apóstoles que estaban recibiendo también dinero. Entonces, no, lo otro al recibir dinero se iba a hacer igual que los apóstoles. Si esa era la razón, no que no los amara, sino que no quería hacerse igual. Y los otros esperaban que el apóstol Pablo recibiera para, para que Pablo fuese hecho igual a los otros apóstoles, que eran falsos. Dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fue carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. ¿Quiénes son? Los de Macedonia, pues, Filipo y Tesalónica. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos, es decir, una carga económica. Entonces, la perseverancia, no solo en la predicación del Evangelio, sino también en la comunión con el Evangelio y en este caso las ofrendas. Hemos dicho desde un principio, en el estudio anterior, que los filipenses, el apóstol Pablo que está haciendo es que ellos se vayan formando como un ejército bien establecido, junto con los obispos y diáconos, los que sirven en medio de su pueblo, tanto en el cuidado como en la enseñanza probablemente los diáconos. Pero entre ellos, es un servicio entre ellos, no sobre ellos. Y ellos juntos, con estos hermanos maduros, ¿ya? Eh, formados para el servicio del Evangelio. Y sabiendo que está el enemigo, capítulo 6 de los Efesios al final, 6:10 al 18, en donde habla de la armadura de Dios por causa del enemigo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales, ¿ya? Que son las huestes demoníacas, guiadas y dirigidas por el mismo diablo, que las huestes demoníacas están también formadas como un ejército.
Entonces aquí también está formado como un ejército, pero los filipenses en sí mismos no pueden triunfar, pero sí el Dios en quien ellos han de depender. Pero la formación, la preparación tiene que estar, pero el que triunfa es Dios, no el hombre por sí mismo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Así que cuando tengan enemigos, familia, trabajo, amistades, estudio, cuando tengan enemigos, no son ellos, es el que está detrás de ellos, pero no, a ellos hay que amarlos, no odiarlos, aunque dan ganas de ponerle un combo de repente, pero no odiarlos, hay que amarlos. ¿Por qué? Porque, claro, son responsables de no depender de Dios y ponerse bajo el diablo, pero la lucha no es contra ellos, sino contra lo que está tras ellos, contra el diablo y sus huestes. Entonces él los alaba, a los filipenses los alaba, los reconoce. Entonces también es un resultado de la perseverancia del apóstol Pablo y la dedicación en cuanto a la petición, po. Dios responde. Y no solo en eso, sino que los ha mantenido hasta el día de hoy. Versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, cuando habla de comenzar la buena obra, tiene que ser la obra que el Señor Dios hizo en ellos, en sus corazones, en forma individual, pero que ahora están siendo reconocidos de manera colectiva, porque aquí el asunto es colectivo, pero de manera individual comenzó en cada uno la obra, la buena obra que es la salvación. Entonces dice, estando persuadido de esto, ¿de qué? Aquí hay algo de lo que el apóstol Pablo está seguro. Veamos un poquito lo que expresa el significado de persuadido. ¿Ya? Si se dan cuenta, ahora estamos dando más expresión al significado de las palabras, porque es importante que quede, y estamos buscando palabras puntuales, no todas, podría hablar de todas, pero no es la idea en este estudio, ese es para otro estudio, ¿ya? Pero también resaltar las más importantes que pueda ayudar al conjunto. Entonces dice, persuadido es convencer, ¿ya? Dice que expresa que su convicción o persuasión que tenía era plena. Entonces, está en un tiempo en que expresa que en un momento comenzó esa convicción y esa convicción permanece hasta el día de hoy, que es el perfecto, desde un tiempo hasta ahora, y no ha cambiado. Entonces, esa convicción no es de un momento que vino ahora, desde el principio hasta... O sea, los filipenses son dignos de ser reconocidos y dignos de ser también imitados. Dice, expresa que su convicción o persuasión, la del apóstol Pablo, que tenía era plena, expresando algo definitivamente cierto para él. Equivale a confiar. Expresa la idea de convicción plena. Por eso dice, estando convencido, está plenamente convencido. Cuando habla de que Dios va a hacer algo, la convicción que tiene él es que los filipenses han permitido que Dios haga la obra en ellos y la ha permitido en el tiempo. Por tanto, no tiene ni una duda y los anima también a que esa obra va a seguir Dios haciéndola porque ellos lo están permitiendo hasta el final, porque ellos podrían dejarlo, que Dios haga su obra y ellos seguir por la suya. Y Pablo, entre ánimo y reconocimiento, que son importantes, él está diciendo que él está seguro, que Dios va a seguir haciendo lo que ha hecho desde el principio hasta el día de hoy. Seguimos con los niños. A los niños hay que animarlos.
muy bien hecho, sigue así, perfecto. Tiene una persona, de ahí una persona con convicción, una persona bien establecida, una persona madura, sólida. Si todos los días le estás dando, si todos los días estás diciendo que no sirve para nada, va a ser una persona inestable. Algunos ni siquiera necesita que se lo digan, son inestables igual, por personalidad. No sé. Pero el punto aquí es que ellos desde el principio hasta ahora han estado allí, firmes, y Pablo dice que eso está seguro que va a ser hasta el final. Entonces la carrera no terminó, pues lo decimos de nuevo, no terminó la carrera de ellos. Entonces, estando persuadido de esto, de lo que está aconteciendo en ellos, que el que, es decir, Dios, comenzó en vosotros la buena obra. Entonces, Dios comenzó en ellos la buena obra y ellos han permitido que Dios siga haciendo la obra en ellos. Y esa es la importancia que hay. Y para eso ellos han estado en plena comunión con la palabra de Dios. El Antiguo Testamento especialmente no tenían todo todavía, aunque el año que escribió el apóstol Pablo, 60, ya tendría algunos de los evangelios. Gálatas, seguramente, Tesalonicenses ya estaban circulando. Ya tenía otros libros que eran previos a las cartas de Pablo, que son las últimas, ya, sumando la de Timoteo, que fue ya la última del año 66 aproximadamente, antes de ser sacrificado o muerto por mandato del emperador Nerón. Entonces, ellos aquí están siendo reconocidos por algo que es real en sus vidas. Entonces, el que comenzó. Entonces Dios actuando en ellos. Dios está actuando. O sea, Dios está para actuar a través de su palabra, a través del Espíritu de Dios, para obrar, para actuar en el creyente. Y si lo hace en cada creyente, motivado por el ministerio, por el buen ministerio y el cuidado en la iglesia, estaba hablando de la iglesia en este caso filipense, pero en cada iglesia debería haber una iglesia firme, sólida, que está avanzando, que está siendo desarrollada. Es decir, permitiendo que Dios actúe en ellos, porque Dios sí lo va a hacer, pero siempre y cuando lo decimos, ellos lo permitan y se den cuenta que eso es lo que tienen que hacer, y lo estaban haciendo. Qué tremenda iglesia, y qué gozo del apóstol Pablo, qué gozo de que Dios, como vimos en Hechos capítulo 16, lo haya permitido que fuesen a Macedonia, y no a Asia, por lo menos no en ese momento. Comenzó en vosotros la buena obra. Entonces, seguramente la obra por medio del Evangelio. Y sabe, cuando dice que Dios comenzó en vosotros la buena obra, está hablando de de lo que Dios hizo a través del apóstol Pablo y de Silas y de Timoteo, que ya estaba, ya se había unido, ya. Timoteo lo, lo reconoció el apóstol Pablo lo que Dios estaba haciendo y se lo llevó Timoteo y Silas. Y también Lucas, que se agrega en ese relato. Entonces dice que Dios lo hizo, pero a través de ellos, po. Y Pablo sabía lo que estaba diciendo, pero era Dios, po, que es el que comenzó en vosotros la buena obra, no la obra que nosotros comenzamos. Los hombres se apropian de las obras. ¿Han escuchado eso? Pablo dice, vosotros sois mi obra en el Señor. Pero lo hace cuando están desconociendo lo que Dios ha hecho por el apóstol Pablo y lo que es como apóstol, y están desconociendo su apostolado. A los filipenses no se los dice porque no es necesario. A los que no le reconocen se los dice porque es válido e importante que reconozcan al apóstol Pablo que Pablo lo que está llevando es la palabra de Dios. Y es un siervo del Señor, tanto en el Evangelio como maestro de los gentiles. Entonces dice, comenzó en vosotros la buena obra a través del apóstol Pablo, a través de Timoteo, a través de Silas, que también enseñaba, o Silvano, que es el mismo. Y Lucas, su amor. Seguramente también enseña, pero era su amor, su servicio. Lucas era servicial. Entonces, comenzó que a través o por medio, o en cuanto a la salvación, por medio del Evangelio y su propagación. Entonces Dios ha trabajado en ellos
para que el Evangelio se propague y ellos estén manteniéndose en lo que Dios ha hecho desde el principio. Qué hermoso ver iglesia, que uno puede ver iglesias que están ahí firmes, sólidos en el Evangelio, sólidos en el crecimiento, el desarrollo, en el amor. Entonces, diciendo todo esto después, igual le exhorta que crezcan en conocimiento, etcétera, ¿verdad? En muchas cosas que vamos a ir viendo. Y vamos a ir mencionando también estos versículos del principio. Hasta, dice que comenzó en vosotros la buena obra, que el que comenzó en vosotros la buena obra, es decir, Dios, a través de sus siervos, por supuesto, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y qué está haciendo el apóstol Pablo al escribir aquí a ellos con este amor y la enseñanza que viene después? Perfeccionándolos a ellos hasta que el Señor venga. Está haciendo exactamente eso. No lo hace por medio de una varita mágica que los perfecciona o los toca y los perfecciona. No, a través del ministerio. Entonces ellos son perfeccionados y si Pablo se va, lo va a perfeccionar a través de otros enviados por el Señor como maestros, como ministros del Evangelio, como ministros para el crecimiento de ellos, para su perfeccionamiento. Miren, ya lo habíamos visto, Efesios capítulo 4, ya lo habíamos visto en cuanto al estudio, ¿no? Aunque la palabra aquí es distinta, ¿verdad? Podemos decir que tiene más o menos el mismo poder, podemos usarlo, aunque la palabra es distinta. Dice así, verso 10 del capítulo 4 de Efesios. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es el Señor. Y él mismo, desde el cielo, constituyó o dio a unos. ¿A quién se lo dio? A la iglesia universal, porque aquí está hablando en Efesios de la iglesia universal. Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién los dio? El Señor Jesucristo, en este caso. Allá en Corinto habla también que lo hace Dios y también en Romanos que lo hace Dios, porque en Romano el tema es Dios, y en 1 Corintios Jesucristo, porque el tema en 1 Corintios es Jesucristo, entre otros temas. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí la palabra perfeccionar es la palabra completar, equipar. Esa es la palabra. Amoblar. Entonces, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, lo que Dios dio a través de Jesucristo, los dones, son para perfeccionar. Y ellos a la vez perfeccionarlos para la obra del ministerio. Como 2 Timoteo 2:2, que lo voy a leer, que es ese es el típico de los teólogos, pues ya, dice así. Veamos, a ver, dice así. Lo usan los teólogos para tener enseñanza de la teología, etcétera, los seminarios y todo eso, los institutos, lo usan para eso. Bien o mal lo usan para eso, para enseñar y que ellos enseñen a otros. Dice así. 2 Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, a Timoteo le he llamado que le enseñe, porque tiene la doctrina del apóstol Pablo, que enseñe a otros que sean idóneos para enseñar a otros. Es decir, los que Dios ha levantado como ministros o como diáconos, que aparece en el capítulo 1, me parece que diácono ahí también es ministro, enseñadores servidores en cuanto a la palabra de Dios. Entonces, los que Dios ha levantado, que Él les enseñe para que a la vez ellos, que Dios ha levantado como enseñadores, pero tienen que aprender, han sido dotados, pero tienen que aprender, enseñen a otros. Entonces, los seminarios y los institutos hacen eso. Entonces, los hermanos que sienten eso van y estudian y enseñan a otros, etcétera. Algunos están de acuerdo, otros no, pero al menos han salido hermanos buenísimos que son los que ahora nos ayudan en la enseñanza.
por sus libros. Muchos han partido ya, pero por sus libros. Dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La palabra perfeccionará significa completará, la mantendrá, acrecentará incluso. Expresa la obra de preservación divina, la presentará completa, la buena obra. Es un futuro progresivo, es decir, esto es siempre. La presentará en un momento ya, pero hay una progresión en el crecimiento y desarrollo de cada uno de los suyos, a través de los enseñadores, para los enseñadores y también para los que están escuchando. Entonces Pablo está haciendo eso aquí, lo está perfeccionando, ¿verdad? Para que se mantengan, para que crezcan, para que sean preservados a través de la enseñanza, ¿verdad? De manera progresiva y constante. Hasta, aquí sí que hay un término, hasta ahí nomás, po, hasta el día de Jesucristo, hasta que el Señor venga a buscar a su pueblo. Por supuesto, entre medio muchos van a morir, y de hecho en Tesalonicenses ya están muriendo, pero hasta el día de Jesucristo, hasta que se manifieste el Señor, hasta que ya hayan muerto todos los que iban a morir y estén vivos los que van a estar vivos cuando el Señor venga. Hasta ese momento es la perfección, el perfeccionamiento, el entrenamiento. No termina hasta que el Señor venga. Porque ahí van a haber creyentes vivos que van a tener que seguir perfeccionándose, creyendo, creciendo y desarrollándose y a la vez enseñar a otros para que también enseñen y ministren al pueblo de Dios. Porque la lucha es muy fuerte, muy grande. Y si uno no se relaciona con la palabra de Dios, está a expensas del enemigo de las almas, del diablo, que va a hacer con él como lo que quiera, aún llevándolo a ser la burla de este mundo, siendo creyente. Entonces, por eso es importante. Entonces, él mismo es parte de ese servicio en Filipos, hasta el día de Jesucristo. Veamos un poquito, en el mismo Filipenses aparece el 1:10, ya que lo vamos a ver después, está ahí al ladito, en el Filipenses 1:10. Dice así, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, ahí está enseñando un tema para que ellos aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles en el día de Cristo. ¿Ya? Y el otro está en el 2:16, dice así, ha sido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Sigue perfeccionándolo, sigue trabajando con ellos, está haciéndolo aquí, en Filipenses, sigue haciendo su servicio. Y después van a seguir otros, y de los mismos filipenses se van a levantar hermanos que van a seguir haciendo ese trabajo. Y otros que vengan de afuera también. Esa es la mirada, que se mantengan firmes en el Evangelio, en la comunión del Evangelio. Dice, verso 5 por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Necesitan la ayuda divina, necesitan el actuar divino para que sean preservados, ¿verdad? Y para que vayan creciendo y perfeccionándose hasta aquel día que el Señor se manifieste. Y ese es el trabajo nuestro. Ese es el de los filipenses, esa es la nuestra, tanto de enseñar como también recibir la enseñanza para no caer, po, y para ser parte de esta obra del Evangelio. Vamos a dejarlo hasta ahí. Me parece que ya estamos en los minutos. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el versículo 6. No importa que avancemos de a poco, pero la idea en este estudio es eso, tener más conocimiento de ciertas palabras, de ciertos términos que se usan, de ciertas frases que se usan también,
para que podamos sacar más provecho, ¿verdad? Vamos más lentito, pero sacar más provecho del estudio de este precioso libro. Uno va a ir repitiendo cosas porque uno se olvida. Si usted lee algún libro, por ejemplo, casi cualquier libro, pero de estudio incluso, el que escribe siempre repite después algunas cosas. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que uno se recuerde, ¿ya? Y la memoria se vaya, y eso se vaya fijando en la memoria. Y uno necesita eso, po, ¿ya? Horacio Alonso escribe así, po. Incluso Samuel Pérez Millo, que algunos lo critican por algunas cosas, pero su libro es extraordinario, repite cosas, ¿ya? Y eso ayuda. Yo las leo igual, pues, da 5, 6, 7 páginas de cosas, las mismas cosas que ella escribió. Uno las lee de nuevo, ¿por qué? Se dan cuenta que leer lo mismo nuevamente o algo que tiene mucho que ver con lo que ella dijo, ayuda a la memoria y uno se lo va aprendiendo. Y eso es, pues. Por eso el libro Filipenses hay que leerlo si estamos estudiando Filipenses, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 veces, 40 veces. Y si tiene algún librito o quiere algún librito para además leer, hago la promoción, ya, leer aparte, bueno, díganlo, lo hemos dicho muchas veces, bien, y si no, sigamos con el estudio. Pero este estudio vamos viendo un poquito más de lo anterior con respecto al significado de las palabras y a otras cosas que puedan ayudarnos a entender Filipenses, pero también para nuestra vida. Muy bien. Daniel, ¿te podemos molestar nuevamente para terminar? A ver si está Daniel. Daniel, ¿estás por ahí para que... Ya, Deme un segundito, sí, deme un sí, segundito. sí, te esperamos. Ya, ahora sí. Gracias, Daniel. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, porque siempre nos habla Dios. Y Padre Santo, queremos rogar que podamos cumplir lo que tu palabra nos dice. Padre Santo, ayúdanos a no pensar en nosotros mismos, sino pensar en el bien de los otros, Padre Santo, como tu palabra nos enseña en esta carta, Dios. Padre, ayúdanos en esto y ayúdanos incluso a ser semejantes a Cristo si es necesario hasta la muerte, aunque suene difícil, aunque parezca imposible, Padre Santo. Pero ayúdanos a imitarle incluso hasta en esto, Dios. Padre, te rogamos esto a ti, porque solo tú nos puedes fortalecer, solo tú nos puedes ayudar, oh Dios. Y Padre, ayúdanos a entender cada día más tu palabra y permite que estas reuniones se puedan seguir realizando, Dios. Te rogamos nuevamente por el hermano José, para que tu mano esté con él, oh Dios, para que no caiga nuevamente por la debilidad del cuerpo, Dios. Padre, te pedimos esto, te rogamos tus cuidados ahora, en lo que resta de esta noche, y lo dejamos todo en tus manos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy Amén. bien. Les invitamos entonces para los otros estudios. Damos las gracias. Saludamos a Amador. Muchos saludos, Amador. Gusto de tenerte por acá. Muchas gracias. Saludos igual a todos los que están presentes. Gracias a ti, ¿eh? Muy bien. Entonces, nos vemos de nuevo en el próximo estudio. Muchas gracias a los que están presentes y a Gracias. aquellos que escucharán, a los amigos, aquellos que aún no conocen al Señor, se interesen por su palabra y podamos aprender todos, aquí todos aprendemos eh, más del Señor. Muy bien, muchas gracias.